Buenas tardes, amigos televidentes, otra entrega de Sondeo. Hay muchos acontecimientos y primero, ¿cómo está usted, doctor Pérez Hernández? Muy bien, Danilo, encantado de estar aquí en esta esquinita caliente, porque Ya para cubrir a nuestro compañero hace lo hice falta. que lo hacía, sí. Tenemos que manifestar nuestro pesar por el fallecimiento del doctor Hugo Tolentino Dit, Así un es. hombre público destacadísimo que defendió causas democráticas, historiador, un académico, un intelectual. Yo siempre le admiré y cuando él se retiró de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recuerdo que un grupo de estudiantes de sociología fuimos a su casa para ver si era cedía a seguir impartiendo algunas materias, sobre todo de historia. Y nos dijo en esa ocasión que ya ese ambiente de mediocracia que se había estado imponiendo en la Universidad Autónoma le tenían un tanto asfixiado. Fue un gran hombre, vamos a desearle paz su resto, y no sé mañana que va a ser expuesto su cadáver, lo cual estaremos por ahí. Pero hay algo que a mí me interesa plantearle, doctor, poco de psiquiatría social. Aquí se detuvo, ante los otros días, un aparatoso allanamiento a unas personas que han sido imputados de pornografía Infantil. infantil y de prostitución de menores de edad. Se dijo que en ese local habían 3 cajas de preservativo. Si ellos son bailadores de zumba, como se dice, no sé para qué sirven los preservativos, lubricantes y otras tantas cosas. Pero de repente el juez Alejandro Vargas lo ha liberado porque el Ministerio Público no ofreció la prueba correspondiente. Y estaba un caso que a mí me angustia, porque si esta gente son bailadores de zumba y no tiene nada que ver con prostitución infantil, se le ha ofendido y se le ha puesto en predicamento innecesariamente. Ese buen francés que parece ser ha venido a ubicarse en el barrio 24 de abril en un gesto de desprendimiento y amor a nuestros guetos, está siendo vilipendiado. Pero si no son bailadores de zumba y si de verdad practican la prostitución de menores de edad, este juez acaba de cometer un desaguisado terrible que no, porque no serían los tecnicismos legales. Estamos ante un caso abracadabrante. Sí, primero te voy a contestar como haría un cubano, un buen cubano. Si no son bailadores de zumba, le zumba. Sí, ¿Ok? sí le zumba la Le zumba el palanca. mango, como decimos Sí. en Cuba, porque en realidad los procedimientos y los tecnicismos que se pueden llevar a cabo es una cosa Sí, pero y lo que existe allí en el momento es otra cosa, aunque estamos tratando de ser más puros que el Papa, más sí, Papa y que el más mismo Papa, garantista y que... entonces tenemos los tecnicismos legales que pueden liberar a cualquier asesino, a cualquier ladrón, Sí. atracador, violador, si no se realiza el procedimiento del allanamiento como debe ser. Ujú. O sea, yo entiendo que la población necesita una explicación del por qué fue que lo pudieron dejar en libertad, Sí, sí. porque nadie sufre más que nuestra sociedad. Así es, y fíjese usted que aquí nosotros estamos en una situación tal que se dice, Vox Populi, que por ejemplo en Sosúa la prostitución de menores de edad es uno de los vectores de un tipo de turismo que se ha estado manifestando, que ha estado creciendo desgraciadamente en ese polo, que tiene atractivos inmensos y muchísimas cosas que ofrecer. Yo siempre he dicho que yo no sé, porque es una historia que yo he estudiado, a mí no me gustó para nada la saga de películas de Piratas del Caribe, porque me pareció un disparate terrible, pero porque la historia es apasionante. Cofresí fue un gran pirata que supuestamente enterró su tesoro en esa parte de la isla nuestra, en Puerto Plata y esos lugares. Y yo recuerdo haber leído crónicas de que Rubirosa, que era un vivo, además de haber vivido Además de de ser un su verga, enamorado. sí, convenció a unos franceses y a unos italianos una vez de venir a buscar ese tesoro ahí y estuvieron meses dando vueltas por esos lugares.
Pues mucha gente dice que si se quita la prostitución infantil de menores de edad en sentido general en Sosúa, se cae el turismo. Eso ya es una cuestión aberrante que debería preocuparnos verdaderamente y atraer más la atención de las Sí, porque autoridades. no es solamente la prostitución, lo que atrae realmente a una población extranjera abundante. Allí son los otros excesos que se cometen, Sí, las sí. libertades, los libertinajes que se habla. Pero mira, Hay pederastas que se han establecido en Sosúa. ¿qué es lo que Porque, es un pederasta para un español y qué es lo que es un abuso infantil para un español? Por ejemplo, ya. en España está permitido las relaciones sexuales con niños de 12 años. Eso es la Nueva Eso está, España. esa es la Nueva España que existe. Sí, que a Con este problema propósito, con la psicología del género y sí. todas estas cosas, ha habido una apertura tremenda. No, no, Entonces, a propósito que hace 2 semanas se dio la famosa marcha del orgullo gay en ujú, España. ujú, Yo vi ujú, videos que me dejaron pasmado de ujú, los desbordes y ujú. de barre que yo creo que dejan a Sodoma y Gomorra como Sí, una manito de bingo. claro que sí. Pero yo creo igual que tú que el hecho de que se sea duro en Sí. estos excesos no quiere necesariamente decir que se va a caer el turismo No, en no, esa todo área. lo Imposible, contrario. imposible. Tenemos cosas interesantes que no sea enfermar a nuestra juventud y a crear situaciones terribles. Por ejemplo, ahí en Puerto Plata se dio el caso de una familia que le vendió el muchacho a un pederasta que no solo, que para quedarse con él lo adoptó como hijo. Ujú, sí, Obviamente lo que hacía era su práctica. Y después planificaron la muerte y el asesinato del inglés que lo asesinaron. sí, sí. Entonces, este muchacho, qué espécimen es, no sé cuántos años tendrá en estos momentos y qué tipo de ser humano es, pero si a los 12 años él estaba en prácticas sodomistas y después planificando el asesinato de alguien que lo había adoptado como padre, pero que además, pero que lo abusaba, imagínese usted el caldo de cultivo desde el punto de vista psiquiátrico. Claro, es increíble, Para, es bien lamentable lo que está sí, ocurriendo. Y no solamente, pues, tú tienes Cabarete, por ejemplo. sí, sí, Tú claro. tienes Cabarete, que es Que un, está en Sosúa. sí, que es parte de Sosúa. Sí, Eh, yo he oído a amigos míos decir, bueno, al único lugar donde yo no iría a vivir sería tal lugar. sí. Porque yo entiendo que hay menos gente, o sea, más gente buena que gente mala. El hecho de poder ser duros en el manejo de la ley en el área de esa de Puerto Plata y Sosúa no va a traer una decaída del turismo. Al contrario, lo que va a presentar es un aumento de personas decentes Sí, que sí. ya una vez estando sanada el área quieran ir a vivir allí. Sobre todo porque las playas son hermosísimas, agradables, el ambiente es hermoso. Y yo creo que, insisto, si nosotros explotáramos mejor las historias de los piratas y de todo lo que significó en el siglo XVII, esa área de la isla vivió de la piratería. Sí. Y sería interesante. O sea, es una tradición ya. Hombre, obviamente, pero yo creo que deberíamos hacerlo en el mejor de los sentidos. Digo, porque a mí desde pequeño me fascinó la historia de pirata y lo veía y leía las novelas de un famoso novelista que se suicidó, que escribió muchas historias de piratas. Y cuando me fui educando me sorprendió conocer que nosotros, no Estados Unidos ni la Florida, habíamos sido el centro mismo de todas esas actividades en América, como Ujú. lo fueron algunos de los atolones asiáticos, su momento de esa región. Entonces, yo creo que nosotros no hemos explotado en ninguna de las direcciones posibles esa historia, que podría ser un atractivo turístico de muchas formas. Y el Así. otro caso aberrante, que aprovechando su presencia de psiquiatra, es un hecho que cuando yo vi el video me sentí estremecido. Un muchacho que debe ser consumidor activo de estupefacientes desenterró el cadáver de su madre y lo puso en medio de la calle
por- criticándola porque en su momento ella lo dejó tirado en la calle y ella tenía mucha casa. Y me impresiona a mí que durante mucho rato la policía está ahí oyendo el desenfadado y aberrante discurso de este sujeto y no lo somete al orden y no quita aquel espectáculo No, reprochable lo que pasa es que y ahí en ese censurable. momento, bueno, con respecto a él se podía haber hecho cualquier medida, pero Sí. con respecto al cadáver no, No, porque necesita un médico no con forense. el cadáver. ¿Tú entiendes? Necesita un médico forense para levantar ese cadáver y llevarlo de nuevo a su tumba. Pero con él sí se podía Sí, se haber. debió. Y no se hizo nada. No, no, porque el mismo cadáver es un elemento de Claro, contaminación, claro. porque ya había estado días sepultado. Así es. Entonces, este tipo de cosas que están sucediendo, a lo mejor ahorita a un juez garantista se le ocurre que que ese muchacho está un tanto desquiciado y que no ha cometido un delito, porque aquí no hay centro de reclusión para delincuentes psiquiátricos. Y debería ser un asunto que nos planteemos severamente, Sí, con cómo no. mucha seriedad, sobre todo porque la masiva difusión de la droga y la cantidad de personas que han caído en el vicio ha generado que tengamos muchos pacientes psiquiátricos que delinquen y cometen crímenes aberrantes. Así es. Entonces, con un nivel de tolerancia que amenaza a la sociedad. Aquí no se observa mucho el hecho de que una persona esté demente o no. No. No, aquí no se observa mucho. En realidad en otros países son más cuidadosos. Obviamente. Pero sí, no hay un lugar donde tú puedas decir con tranquilidad que un paciente psiquiátrico que ha cometido crímenes, por ejemplo, va a estar seguro o la población va a estar segura porque ese paciente o esa persona esté recluido en un lugar de cuidado. No, aquí no existe. Precisamente a principios a finales de la semana, estuve yo leyendo sobre la vida de este señor que le dio un tiro a Teddy Roover, cuando Roover intentó su tercer periodo de reelección precisamente, que fue encerrado en un centro psiquiátrico, Sí. porque Teddy Roover y me impresionó que en un momento Teddy Roover había formado el partido del Arce Macho. Hablaba de las virtudes del Arce Macho y esas cosas. Y entonces cuando llevaban a este hombre que se había desquiciado por su padre, su familia había muerto, su esposa había muerto, y se obsesionó con matar a Roosevelt. Ve un campo y le comenta a los guardias que lo llevan que ese campo es muy bueno para cacería y eso. Y ellos se quedan mirando y le preguntan, ¿usted ha ido de cacería? Y dice, sí, pero solamente de arces. De alces. Tú sabes el tipo de alce que él perseguía. De derrumbe. Pero entonces el tipo pasó toda su vida encerrado. Y así debe ser en algunos casos. Yo creo que este muchacho que desenterró el cadáver de su madre, que ya estaba dando conductas reprochables para que la familia lo amputara de su seno, No, debe estar Danilo, bajo pero otro lugar. si la ciencia puede demostrar, por ejemplo, de que había abuso de sustancias, Sí. ya son otras cosas. Por eso debería estar en un sitio especial. Doctor, hemos hecho estos comentarios, ya tenemos nuestro invitado por aquí, que es el empresario, a quien damos la bienvenida, el empresario Manuel Cabrera, un ciudadano en ejercicio. Con él vamos a conversar sobre temas importantes de la actualidad dominicana, porque él siempre maneja esos temas. Pero lo vamos a hacer cuando regresemos de una pausa que con su anuencia vamos a hacer para organizar un poco las cosas. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central
es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, como dijimos, damos la bienvenida a don Manuel Cabrera, uno de nuestros invitados distinguidos, con quien conversamos sobre temas de economía y política. Don Manuel, me ha llamado la atención, primero me llamó no sé si supiste que Boja Satabaque, el esposo del antiguo embajador norteamericano aquí, había escrito sus memorias. Sí, él escribió. Rompiendo el protocolo. Rompiendo el protocolo. Vi una entrevista que le hizo Nuria Piera. Muy interesante. Sí, y él se queja de cómo ellos fueron satanizados y cómo él no cuadraba, y de verdad no cuadraba porque la Asociación de Damas Diplomáticas, que son las esposas de los embajadores, no podía admitirlo como dama diplomática, y tampoco no hay asociación de caballeros diplomáticos, esposos de embajadores, pero él tampoco cuadra como caballero. Entonces, de verdad él quedó en una situación difícil que él califica que condujo a que se fuera más hostil contra él y su pareja. Pero de repente me he enterado que en su libro él dice que la economía dominicana se sostiene en el narcotráfico, lavado de activos y en una legislación que limita las inversiones. Esas consideraciones tan cerradas sobre la economía, ¿cómo las ve usted? Tal vez la expresión que más puede describir eso, que son totalmente infundadas, es decir, yo no entiendo de dónde él sacó. Primero, de dónde él saca, dónde él tuvo acceso a esa información como para que la economía dominicana sea dependiente del narcotráfico. Sí. Más que comentario, porque ni siquiera, más allá de lo que es la persecución y el hecho de que constantemente se estén descubriendo y incautando embarques, pero eso no es nada nuevo, eso se conocía en la República Dominicana desde hace tiempo, ha sido utilizado como una vía de los narcotraficantes, especialmente provenientes de Colombia y Sudamérica, sí. Como un medio de tránsito hacia pero desde antes que ellos estuvieran acá y durante el tiempo que ellos estuvieron acá, ha habido unos compromisos muy importantes con la prevención de narcotráfico, y tú acabas de mencionar la ley antilavado, que fue consecuencia de los compromisos que se asumieron con los Estados Unidos en ese respecto, y una ley que muchos reclaman que no era favorable, que no es favorable al país ni al desarrollo económico del país, no por lo que tenga que ver con el narcotráfico, sino por las exigencias que afectan todo el desenvolvimiento económico del país. ¿Usted cómo la valora? Es muy rigurosa, es muy rigurosa. Es una ley muy rigurosa, no es que tenga nada ilegal, pero mira, en un país como el nuestro, poner que tú no puedas comprar un apartamento al contado es ya una gran limitación, porque todo el mundo sabe que aquí hay un gran movimiento de dinero que viene especialmente de las remesas, y la gente que trae dinero a los Estados Unidos muchas veces no es un dinero efectivo, pero aquí se maneja mucho dinero efectivo en las negociaciones que pudiera tener justificaciones, y bueno, muchas personas básicamente están tratando de evadir el pago de impuestos, negociaciones que se hacen con propiedades que se venden por debajo de
por debajo de su precio para pagar menos impuestos. Y en ese sentido, lo cual ha sido una cultura aquí de muchísimos años, pero que también es una cultura que sin hacer mucho daño también ha contribuido a la evolución económica. Y que no va, y que la ley lo haga más estricto no va a evitar cosas que sucedan, pero de ahí a hacer ese planteamiento, igual que el asunto de la discriminación. Ellos sabían que este es un país no es homofóbico, porque no creo que nosotros lleguemos al extremo de que se nos llame homofóbico, pero aquí sí ha habido tradicionalmente, por razones religiosas, entre otras cosas, un país con un alto porcentaje de... No, pero además ellos no pueden pretender que el desenfado les sea premiado. Bueno, pero bueno, ellos pretenden todo, porque obviamente ellos, desde su punto de vista, ellos están defendiendo lo que ellos consideran es un derecho que ellos tienen a ser lo que quieran ser. Y yo diría que, viendo el comportamiento del embajador, también hacer lo que tuvieran que hacer para tratar de influenciar una sociedad a que sea más tolerante y más abierto de esos comportamientos que muchos consideran aberrantes. Yo me incluyo porque yo soy católico practicante y bueno, en la religión católica consideramos todavía que eso es una aberración, aunque la ciencia diga otra cosa. Pero yo no creo, y de hecho, no creo que ellos puedan decir que hayan sufrido mucho por ello, porque la verdad que aquí con todo y eso, ellos se la ingeniaron muy bien para ser aceptados, a pesar del rechazo inicial que hubo a su nombramiento, porque para los dominicanos fue un shock, claro, que de buena primera. Pero visitaban escuelas y todo eso. Ellos eventualmente... Yo creo que ellos nos hicieron a nosotros más daño, sí, desde el punto de vista de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra cultura. Que lo que lo hubiera podido ser este pueblo. Porque ellos vinieron en contrapelo con lo que es una sensación cultural muy fuerte nuestra. Claro. Yo no creo que nadie lo llegara a maltratar más allá de lo que ellos, pero hicieron cosas que fueron inclusive una afrenta, claro, a lo que es la cultura y las costumbres de los dominicanos. Claro, pero nadie le objetó que pusiera. Lo que sí está seguro que va a vender muchos libros de eso, porque en los Estados Unidos, solo con la población de ellos van a vender muchísimos libros, pero creo que hay muchas inexactitudes y creo también exageraciones. Bueno, pusieron la bandera llamada bandera gay frente a la embajada. No, ellos hicieron aquí todo lo que ellos pudieron hacer para justificar su posición, sin importarle nuestras creencias. Yo diría más bien, doctor, ellos hicieron todo lo que les dio la gana, como decimos los dominicanos. Ellos hicieron, y yo en algún momento tuve una discusión, yo creo que él abusó del privilegio que le daba ser el embajador norteamericano aquí en ese sentido. No creo que... pero... Ahora, a mí me duele y me molesta que todavía le hagamos eco a ese tipo de personas. Sí, y que le permitamos expresar todas esas barbaridades y el promover su libro y todo eso, y que nos prestemos, ¿no? Porque son noticias y el periodista tiene que cubrirlas, lo bonito, pero que nos prestemos. Bueno, yo le iba a decir a Daniel, yo creo que con eso es más que tiempo suficiente que le hemos dedicado ya a este libro. Pero esta mañana tú ponías las emisoras y todas las emisoras estaban tratando el tema, porque es que la verdad que nos hemos convertido muy morbosos con relación a este tipo de cosas. Una entrevista por la vía de teleconferencia que le hizo Nuria Piera fue la entrada de su programa este fin de semana. Claro que sí. Ahí él dijo que estaba pensando si publicaba que es un texto de memoria creo que son 150 páginas que tiene, algo así. 136 páginas, dijeron esta mañana. Sí lo publicaba en español, pero que bueno, que lo iba a colocar en Amazon.
Realmente. No cabe duda que y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, pero mirando desde el punto de vista psiquiátrico, no cabe duda que se le ha prestado mucha atención a esto, pero yo creo que este es el momento para decirle que siempre estuvieron equivocados, ¿verdad? Que fue una falta de respeto a este país y que de alguna manera ahora, porque había muchas personas que no querían oponérsele a ellos por el temor a la visa, a lo que dirían, no, ahora podemos decir que lo que hicieron con nosotros fue un abuso que nunca debió haberse permitido y que el presidente Obama tuvo en su decisión de nombrar a una persona como esta como embajador en nuestro país una malísima decisión que nunca debió haber cometido. Sí, sí. Yo creo que debemos invertir en tiempo en decírselo ahora. Y que dicho sea de paso, de los embajadores de esas homosexuales que fueron nombrados, que fueron 4 en el mundo, los Estados Unidos, los que tuvieron actividades de más alto perfil fueron ellos aquí. Porque el de España permaneció en bajo perfil, un embajador homosexual que... Bueno, hay que también mencionar que este hombre era, creo que el presidente, además de ser un empresario importante por sí mismo, sí. Él era el presidente de la comunidad LGTB de los Estados Unidos. Sí, es decir, que en ese sentido no sorprende el hecho de lo que él hizo. Yo lo que sí me sorprendí, estoy de acuerdo con usted, me pareció que eso fue casi una bofetada del presidente Obama a nosotros, porque el presidente Obama es un hombre muy culto, muy conocedor, conoce y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Como lo mismo pudiera decir al revés, una sorpresa agradable, sorprendente que ha sido el nombramiento de la actual embajadora norteamericana, que todos creíamos que iba a ser, que era una tontería del presidente Donald Trump y que era una decisión de amiguismo para nombrar una embajadora que no tenía ninguna experiencia. Y miren qué sorpresa nos hemos llevado. Tremenda embajadora que nos hemos dado. Yo no viví siempre en este país, que así que tampoco conocí muchos embajadores, pero de los que he conocido, de lo que yo he conocido en los últimos 24 años que estoy viviendo acá, creo que ha sido la mejor embajadora que hemos tenido. Esta mujer ha hecho un verdadero trabajo como una representante de un país importante que ellos. Es decir, bueno, obviamente ella ha excedido todas las expectativas, en todos los sentidos, porque no estoy hablando nada más de la parte diplomática, sino que esta mujer se ha involucrado de buena manera, en contrapeso a lo que usted mencionaba, doctor, de buena manera, con todo lo que es el quehacer, la cultura, las cosas que los dominicanos disfrutan. Óyeme, esta mujer... Baila bachata. De todo. O lo intenta, ¿no? Lo intenta bailar bachata y merengue. Entonces, fíjese usted, para los estudiosos de las relaciones internacionales, cuando desde el 65 al 80 y pico, que bajaron el perfil de la Guerra Fría, que siempre me enviaron embajadores de crisis, que son un tipo de embajador que con otro adiestramiento, los Estados Unidos. Esta embajadora se ha singularizado por eso, porque después de la mala experiencia con Brewster, ella se ha involucrado en ese movimiento cultural y es una empresaria que también toca otros aspectos. Y muy inteligente, yo considero que es una mujer inteligente. Bueno, yo soy de lo que siempre digo, nadie llega a ser un gran empresario, ni a ser presidente, ni a ser una persona importante en el mundo siendo un estúpido o siendo... Eso es muy raro, aunque lo parezcan algunos, pero no, algo tienen de genio, brillantez o trasfondo que le permite llegar a esa... Ni en el caso de la línea de ella, yo siempre he dicho que son entes especiales, los vendedores de seguros, ella es del ramo de los seguros. Entonces, vender un seguro siempre hay que tener condiciones especiales, porque ella ha sido tan exitosa en ese ramo que tiene empresas definidas. Sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema económico, don Manuel, en estos momentos, ¿cómo analiza usted la economía dominicana? Se dice que hay una campaña contra nuestro turismo, que es la espina dorsal. Hay que alguna gente dice que las tensiones políticas están incidiendo negativamente en la economía. ¿Usted cómo lo ve? Mira, comenzando por lo de la campaña contra el turismo,
Yo soy un poco escéptico en el sentido de llegar a una conclusión de que, y todo el mundo está usando esa frase, hoy día, en la cultura de la comunicación, y no más bien en la cultura, en la realidad de la comunicación, es muy difícil tú decir que hay una campaña. No estoy negando que pueda ser, estoy diciendo llegar a la conclusión, porque es que hoy día no hay nada secreto. Aquí basta cualquiera que quiera hacer una maldad o que quiera causar, o cualquiera que quiera aprovechar una circunstancia también para crear una situación desagradable, lo puede hacer sin que necesariamente haya una orquestación de una campaña. Bueno, lo del hotel de la señora se dice que obviamente ahí hubo una situación de algo muy extraño que todavía no se sabe muy a ciencia cierta, pero que aparentemente estuvo relacionado con unas situaciones que todavía no están claras. Y el hecho de que estas personas pasaron 4 o 5 meses, no dijeron nada y bueno, se destapan y dicen la gente del hotel que obviamente trataron de chantajearlo y ellos se negaron a aceptar y eso fue una reacción, lo cual es perfectamente entendible como algo que es muy factible de que haya podido pasar. Han habido otras cosas, pero también creo que se han magnificado las situaciones. Yo oí varios analistas decir que la cantidad de muertes que ha habido no es diferente a la que hemos tenido en otros años y que de hecho, si tú tomas en cuenta el hecho, señores... Y además no han sido asesinatos, han sido muertes naturales. Son muertes naturales o bueno, pudo que haya habido algún caso que no conocemos, pero si tú te pones a pensar, señores, el año pasado entraron aquí casi 8 millones de turistas, creo que por vía aérea, que si cruzamos los cruceros es mucho más. Entonces, es casi la población dominicana. Pues si comparamos los turistas que vinieron, estuvieron con los muertos que se dan en República Dominicana, nos estamos hablando. Porque la gente piensa que por el hecho de que tú seas turista no va a haber asesinatos, no va a haber situaciones como esa y especialmente muertes naturales. ¿Cuántos ocurren allá de los que viajamos aquí? Bueno, lógico. En México, tengo entendido que en México, que es un poco más la cantidad obviamente del flujo turístico, pero tengo entendido que la cantidad de muertes por diversas causas sobrepasan las 250 personas al año. Aquí andan por 20 y pico. Costa Rica, un país como Costa Rica, a mí me sorprendió. 35 personas al año. Inclusive con movimiento turístico mucho menor que el de nosotros. De modo que con relación a eso es posible. Yo no creo que realmente haya sido una campaña. Yo creo que ha sido una cuestión circunstancial. A veces hay situaciones que se dan y creo que sí va a haber que tener mucho más cuidado en el futuro en cómo se manejan este tipo de cosas porque no hay control. Sobre las redes sociales nadie puede controlar el flujo de la noticia y uno tiene que ser muy cuidadoso también. Es decir, como que dice, tú te detiene un policía y te quiere poner una contravención, tú te molestas, tú comienzas a discutir con el policía, de ahí puede resultar cualquier cosa. Claro. Pero entonces tú lo que tienes que ser cuidadoso porque tú tienes, yo he aprendido, aquí uno va aprendiendo, por ejemplo, yo reaccionaba muy violentamente a los desmanes que hacen la gente en el tráfico. Sí, conduciendo. A medida que fue enseñando la noticia de que mataron a alguien porque les rozaron un carro, yo comencé a cambiar mi actitud. Ya yo no me molesto tanto. Yo no quiere decir que de vez en cuando no baje el guía y le suelte 2 o 3 palabrotas a alguien que ha cometido una imprudencia, pero soy mucho más cuidadoso. Sí. Entonces, en la vida es así, uno tiene que aprender, los comportamientos humanos uno no lo puede controlar. No. Y con relación a la otra parte, que tú te referías, recuérdame el segundo punto que que dice, vamos a dejar eso para lo último, si las tensiones políticas están afectando. Okay. Ese sí es importante. Vamos a dejarlo para cuando regresemos de la última pausa, que ya no están haciendo señas, que debemos hacer esa pausa. Nos vemos de nuevo.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. La pregunta quedó hecha, don Manuel, si la atención es partidaria en este caso, debido a si hay o no un proyecto para reformar la Constitución, las tensiones que se han verificado desde conflictos intestinos entre los partidos, el PLD está bola de una división, hasta las llamadas del secretario de Estado de los Estados Unidos, que si todo eso está incidiendo en la paralización económica, dicen algunos. Yo no conozco en este momento exactamente las estadísticas. Obviamente hay una disminución, una pequeña disminución en el crecimiento hasta la fecha. De nuevo, no sorprendería que una situación como esta esté afectando el de este movimiento económico, porque está habiendo mucha inquietud, muchas situaciones preocupantes en el ambiente. Yo diría que en este momento, a pesar de las acciones que se han tomado, como por ejemplo la liberación de 29,000 millones de pesos del encaje legal para facilitarlo y para incentivar la producción, el comercio, los negocios en general, lo que pasa es que esos crecimientos que nosotros hemos tenido en los últimos 8 o 10 años no son fáciles de sostener. No. En un mundo que todavía está en crisis. Mira, China está hablando de una disminución, de una caída importante en su crecimiento. De modo que yo no creo que va a haber un impacto. Bueno, perdón, la palabra no es no creo. No hay duda de que debe esperarse, porque están sucediendo muchas cosas que no deberían estar sucediendo y que con los avances que hemos tenido nosotros en el proceso de desarrollo del país, que es innegable, eso sería una mezquindad negar que el país ha estado creciendo, que el país se ha estado desarrollando en muchísimos aspectos. Lamentablemente, el único aspecto, uno de los aspectos, hablando en términos económicos, no voy a entrar en el asunto de seguridad y otra cosa que obviamente también afecta a la economía, es el problema de la institucionalidad. Y tú sabes que es un tema que obligadamente yo casi menciono en todos los programas que vengo, sí, porque para mí ha sido una preocupación permanente, que ya llevo 10 años con ella, porque desde que yo fui presidente en Industriales de Herrera, uno de mis planteamientos constantes
estuvo relacionado con el problema de la institucionalidad como una fuerza que arropa y que abarca y promueve todas estas situaciones de incertidumbre y que obviamente creo que nuestro crecimiento, si tuviéramos más institucionalidad, sería mayor que lo que hemos tenido. Ha afectado, hasta el crecimiento bueno que hemos tenido ha sido afectado por esa falta de institucionalidad. Y lo que estamos viviendo es digamos, un culmen de lo que es la falta de institucionalidad y la falta de compromiso, especialmente del mundo político. Así es. Con la situación del país. Si no hablamos, ya no voy a hablar ni siquiera de los compromisos que se asumieron en un momento determinado, sino es con los derroteros de este país. Yo no sé cómo nosotros, con la experiencia más reciente que hemos tenido de Venezuela, no reflexionamos cómo es que los políticos nuestros se olvidan de que no hay nada seguro en términos de cómo el mundo político, cómo las acciones políticas desmedidas o descontroladas pueden afectar el desenvolvimiento de un país por más logro que te haya podido hacer en el área económica. Yo viví en Venezuela cuando los intentos de golpe de Estado y cuando despusieron a Carlos Andrés Pérez. Una historia muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Porque ya te digo que nosotros no nos estamos dando cuenta que en el proceso de venezolanización estamos llegando. En Venezuela hubo un momento en que la clase política se desprestigió, se descalificó a sí misma. Y como yo digo, aparecieron los cómicos. El conde del Guacha era un personaje importante, se postuló a la presidencia y a una reina de belleza. Y nadie le dio cuenta de que esa era la cara nueva que representaba el fracaso de la clase política. Ya aquí aparecieron los cómicos, a los Foques, el Boli, el qué sé yo qué. Mira, es una situación, a mí la verdad que, y este conflicto, especialmente el conflicto en el partido más importante, el partido que ha logrado una hegemonía importante en el país, esa fue la misma historia de Venezuela. La situación de Venezuela se desencadena por un conflicto entre el presidente de turno y el partido que lo llevó al poder. Me parece como que se repitiera la historia, con una situación también, como tú mencionas, de los demás partidos, especialmente el partido, el COPEI, que ya había estado en un proceso de deterioro permanente, había perdido o se había debilitado el liderazgo importante que tenía, y obviamente conflictos entre los dos partidos que habían hecho posible a través del pacto de punto fijo los logros que había hecho Venezuela, aún con sus limitaciones en términos de un programa económico orientado al fortalecimiento del desarrollo independientemente del petróleo o usando como sostén los ingresos de petróleo, cosa que nunca hicieron. Mira dónde llegó la situación. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, viendo lo que pasó ahí, cómo es posible que esta situación de conflicto por intereses personales, por ambiciones personales de dos personas en el partido más importante, que ellos se han autodenominado los únicos capaces de poder llevar este país adelante? Eso yo no lo entiendo. Dos personas que creo que tienen mucho mérito porque contribuyeron en forma importante a lo que es el país hoy. Tanto el presidente Fernández en los años que estuvo, como el presidente Medina, que indudablemente ha hecho un magnífico gobierno, y ya yo he dicho aquí muchas veces que para mí el presidente Medina ha sido el mejor presidente que hemos tenido en muchos años. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que está pasando, ni puedo estar de acuerdo con él en el sentido de esta insistencia, aun cuando dentro de unos días él diga
que él no va a ir que no va a reformar la Constitución o que no va a ser candidato, ya ha hecho un daño terrible al país. Claro que sí. Para mí esta situación que estamos viviendo, porque ese Congreso rodeado de policías, esas son, hoy día, señores, eso está circulando el mundo. Eso sí preocupa porque las noticias en otra parte del mundo salen como que este país está en guerra casi. Aquí no está pasando nada y nosotros estamos lo más tranquilos, pero en otros países, la República Dominicana está en guerra y ahí sí pueden. Ahí los turistas creo que dejan de venir más porque por estos conflictos que porque hayan muerto 2 o 3 personas que para ellos es natural. Porque ellos que el Departamento de Estado emitió una declaración al respecto y eso anda. Sí. Doctor, usted quería hacer una pregunta sobre un tema sensible e importante. Sí, yo quería preguntarle el salario y su a don Manuel, ¿cómo afectaría realmente la aprobación de esta propuesta de salario? De aumento de salario, sobre todo las pequeñas empresas. Y sobre todo, como dicen los sindicalistas, sin reclasificación. Mira, el problema no es el 14%, porque se venía. Ya los empresarios habían propuesto un 10%, que está por encima de la inflación acumulada. De modo que ese no iba a ser el problema, el que fuera un 14%, que fuera un 15%, que fuera un 13%, eso era porque no hay duda de que el país le conviene que los salarios vayan incrementando hasta que la población comience, porque especialmente estoy hablando como empresario. Los empresarios son los que menos se perjudican de que haya incremento de salario, porque a fin de cuentas los incrementos de salario de los empresarios en general, y estoy hablando en general, van a ser cubiertos y van a ser cubiertos en el precio que le van a vender los productos. La gente se cree que van a aumentar los salarios y los productos. No, los productos van a aumentar también de precio. Yo espero que los aumentos de precio vengan básicamente en los productos que afectan menos a las clases menos necesitadas, pero usualmente no es así. Van a incrementar, si hay un aumento del 14%, va a haber incremento en todos los productos. Entonces eso, que la gente no se confunda con eso. Ahora, ¿quiénes son los más afectados? ¿Y qué sí debe llamar a preocupación? Lo que va a pasar con las pequeñas y medianas empresas, que ahora todo el mundo conoce las estadísticas, porque no hay duda que tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio un departamento que es el de microempresarios dirigido por un pasado presidente de la Asociación de Herrera, que sabemos que iba a hacer ese trabajo porque es un gran trabajador y un soñador con eso desde hace muchos años, porque la Asociación Industrial de Herrera básicamente, aunque hay algunos grandes empresarios, por la mayoría son medianos y pequeños empresarios. Eso sí pueden ser gravemente afectadas. Y si se afecta, si se coarta el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que ha sido lo que le ha estado proporcionando el movimiento económico al país en los últimos años, puede haber serios problemas, porque un microempresario, un pequeño empresario, no puede soportar un incremento de salario de ese tipo igual que a una empresa grande. De hecho, esto es lo que le está dando una ventaja a los grandes empresarios contra los pequeños, medianos y los microempresarios. O sea, es que se van a cerrar muchísimas. Hay riesgo de que se cierren muchas empresas. Y miren el comentario que le voy a hacer. De que se aumente la concentración, que es un elemento negativo para economías en expansión. Mira, Danilo, los países que han avanzado en los últimos años en forma acelerada, lo han hecho no con las grandes empresas, lo han hecho desarrollando la pequeña y mediana empresa, porque representan el 98% del entramado empresarial de un país. Sí. La generación de empleos es ahí donde se genera, es ahí donde se puede producir, porque una empresa grande, ¿qué están haciendo las empresas grandes? Disminuyendo los empleos. Porque para competir hoy tú tienes que usar tecnología. Pero ¿quiénes pueden tener acceso a la tecnología para ser más competitivos? Los grandes empresarios, los pequeños, medianos y microempresarios no podemos hablar de usar avances tecnológicos porque no disponemos de los recursos
ni las empresas tienen la capacidad de volumen que demandan a veces, que casi siempre demandan las grandes economías. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me da pena oír un ministro de Trabajo que nunca ha tenido un empleado, imagino yo, y un jefe, el director de la cuestión del salario, hablando como si fueran sindicalistas. Pero como sindicalistas de esos que están dirigiendo los sindicatos, que no saben lo que es una pequeña empresa, que nunca han tenido que pagar un salario, que nunca han tenido que pagar un 60% adicional del salario en gasto social. El salario real y el salario social son dos cosas distintas que a veces no se miden. Nosotros tenemos la carga social más alta de cualquier país de América Latina. La más alta de cualquier país de América Latina. Porque es que aquí, a cada peso de incremento en el salario, hay que adicionarle o directa o reservado, Sí. un 64% cuando tú incluyes el costo de las prestaciones laborales, las cesantías y todos estos factores. Entonces, mucha gente no piensa en eso. A mí me sorprendería que el ministro de Trabajo que hable, o el director de la cuestión de los salarios, que habla con esta ignorancia de lo que son las realidades, de cómo son los pequeños y medianos empresarios. Esto de la clasificación yo no entiendo. Eso existe por ley desde hace 10 años. Y fue revisado por el presidente, por iniciativa del presidente Medina, porque él no hay duda de que ha hecho un gran esfuerzo por desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Eso está en la ley. Sí, pero uno se pregunta ahora, ¿cómo es posible que se haya hecho ese gran esfuerzo y que ahora lo vengan a tirar por el suelo? Eso es como la gasolina, que te lo aumentan, te le rebajan 2 pesos y después te lo aumentan 10. Así es el mundo político. Entonces, ¿quiénes tenemos negociadores? Bueno, los jefes de los sindicatos de aquí. ¿Cuáles sindicatos? A ellos no les importa las pequeñas, medianas y la microempresa. A ellos no les importa nada de eso porque ellos no representan a ninguna de esas organizaciones. Porque las pequeñas, medianos y microempresarios no tenemos, no tenemos sindicatos. Antes de que nos vayamos, para ilustrar con la autoridad que tiene usted y la tiene, a nuestro televidente, esa clasificación que ciertamente está por ley, ¿en qué consiste y por qué no se ha logrado producir? Mira, la clasificación lo que hace es que estratifica las empresas de acuerdo con su tamaño en función de sus ingresos y la capacidad que pueden tener para pagar un determinado nivel de salario y entre otras cosas, y también ponerla, tratar de equilibrarla con los empresarios más grandes para que no se vean afectados porque tengan que asumir una carga mucho mayor en términos de salario, porque además las pequeñas, medianas y micro, y especialmente la micro, el impacto del salario en el costo total, final de su producto es mucho mayor que lo que son los grandes empresarios que dependen más de maquinaria y ese tipo de cosas. Entonces, eso lo que trata es de establecer un equilibrio, pero pareciera que los funcionarios del gobierno no los entienden. Establecer un equilibrio entre los diferentes tipos de empresas. Fíjate que la micro pagan menos, la pequeña pagan un poco más, la mediana pagan un poco más de salario y las grandes entonces pagan el salario más alto. Yo tampoco no entiendo cuál es la discusión, pero ¿qué pasa también? La seguridad social se guía por esos parámetros. Sí, pero una lástima que muchas de esas cosas que están en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no hayan sido discutidas con mayor racionalidad. Nos falta tiempo siempre para discutir con ustedes estos asuntos que son elementos sustantivos de nuestra vida pública y que se pierden en las chácharas partidarias de un día a día que realmente a veces nos está conduciendo por senderos extraviados. Esta conversación ustedes, amigos televidentes, pueden escucharla de nuevo y verla al filo de la medianoche. Gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.